Esta mañana nos acompaña la supervisora del Distrito 1, Paloma Aguirre. Muchísimas gracias, supervisora, por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Bueno, sabemos que hubo cambios importantes en la Junta de Supervisores esta semana. Una de ellas, la aprobación de restringir el acceso a agentes federales a instalaciones del condado sin una orden de restricción. ¿Nos podría hablar un poco acerca de ese proceso? Sí, claro que sí. Finalmente ya ha sido completamente aprobada esta nueva ley. La ley lo que va a hacer es proteger a las personas que están yendo a nuestras instalaciones en busca de ayuda. Si llega a darse un incidente con ICE, estas personas no van a poder ser deportadas o recogidas sin una orden judicial firmada por un juez. También vamos a tener letreros en varios idiomas para que la gente sepa cuáles son sus derechos cuando vengan a obtener servicios de nosotros o de nuestros contratistas. Se extiende la ley a contratistas también. Y nada más para dejar en claro, ¿cuáles instalaciones vienen entrando dentro de esta ordenanza? Cualquier instalación que tenga el logo del condado, Health and Human Services, o si quiere ir uno a pedir ayuda con medical, y cualquier contratista, por ejemplo, nuestras contratistas de salud, por ejemplo, San Isidro Health, Molina Healthcare, que ofrecen servicios de salud a nuestros residentes, sobre todo del Distrito 1 en el sur de San Diego, también aplica. Ya serían espacios protegidos. Sí. Ahora, sabemos que también hubo cambios en cuanto a las medidas para enfrentar la crisis de contaminación, un tema que yo sé que usted es muy apasionada. ¿Nos podría platicar un poco acerca de esos avances? Sí, estoy muy agradecida con mis colegas de la Junta Directiva porque aprobamos $4 millones para expandir el programa de filtros de aire que tan desesperadamente se necesitan en el sur de San Diego. También aprobamos fondos para empezar el proceso para remover un foco fuerte de infección en el Valle del Río Tijuana que va a empezar a mitigar y a disminuir los aerosoles que son disparados en el aire que están enfermando a mucha gente. Y también vamos a hacer un estudio epidemiológico donde vamos a largo plazo poder entender mucho mejor qué está pasando dentro de los cuerpos de nuestros adultos, ancianos y sobre todo de los niños. Sumamente importante y lo hemos venido hablando, ¿no? Que no solamente las personas que se encuentran cerca del río Tijuana, sino que se expande a lo largo y ancho del condado. Así que hay que cuidarnos. Ahora, por último, quisiéramos hablar también, conversábamos sobre la participación de las personas en cuanto al presupuesto del condado. ¿Cuán importante es esto? Es súper importante porque el presupuesto es el presupuesto del pueblo. Ustedes cuando van y compran algo o pagan sus impuestos cada año, esos dineros vienen al condado y por mucho tiempo bajo control pues más conservador ha sido acumulado, sin regresar al pueblo en servicios sociales, en programas de equidad. Y eso es lo que estamos buscando. Y tuvimos la primera sesión comunitaria el martes pasado. Muchas decenas de personas vinieron a expresar lo que quieren ver. Fue muy bonito el proceso. Es el primer paso de muchos a venir para cuando ya lleguemos a mayo y junio, que es cuando se tiene que aprobar el presupuesto balanceado, ya hayamos tenido todo esta input, las sugerencias del pueblo. Así es. Bueno, como bien decimos, si queremos ver un cambio, tenemos que también participar, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, supervisora, por haber estado con nosotros esta mañana abordando estos temas tan importantes para toda nuestra comunidad. Así es. Gracias, Sharaf.